Namraya, que abandona todo, ¿no? Deja todo así, abandona todo tipo de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Eso dice el Señor Supremo. Esa es la promesa de Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna explica un montón de cosas a Arjuna, ¿no? Le explica en el capítulo 2, va a hablar acerca de la diferencia entre el cuerpo y el alma. Capítulo 3 va a hablar acerca del Karma Yoga. Después va a hablar del Dhyana Yoga, Astanga Yoga, diferentes tipos de yoga. Va a hablar acerca de los diferentes tipos de fe. Va a hablar acerca de las modalidades, o así, de la naturaleza material. También va a hablar acerca del servicio devocional en el capítulo 9 y el capítulo 12, ¿no? Y finalmente al final en el 1866, le dice a Arjuna que ahora olvídate de todo eso que te dije, ¿no? Simplemente entrégate a mí, deja todo tipo de religiosidad, todo lo que te he explicado, ¿no? Eso no es tan importante, simplemente entrégate a mí. Entonces Krishna en el Bhagavad Gita habló acerca de esa entrega, pero después Krishna se fue de este plano. Habló 700 versos en el Bhagavad Gita, que como sabemos es parte del Mahabharata. Y Krishna se fue, ¿no?, de nuestra visión. Entonces el Señor Supremo vio, después de mucho tiempo, que las personas no sabían cómo hacer ese método de entrega, ¿no? Porque el tiempo pasó y Krishna dio palabra acá en el Bhagavad Gita, pero la humanidad estaba siendo desviada, ¿no?, profundamente. Entonces Krishna, al ver así que las personas no sabían cómo entregarse al Señor Supremo, cómo llevar estas enseñanzas a la práctica, Krishna se encarnó nuevamente en este plano, ¿no? Hace 500 años y tanto para atrás, Krishna vino en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, que no es otro que Krishna mismo. Y Chaitanya Mahaprabhu vino como un devoto perfecto, ¿no?, para enseñarnos cómo nosotros debíamos entregarnos a Él. ¿Cómo nos enseñó Chaitanya Mahaprabhu? A través de su propia vida, ¿no?, viviendo acá con nosotros y mostrando cuál era ese proceso de entrega. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, el principal proceso de entrega que recalcó para esta era es el canto del santo nombre de Dios, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Se dice que aquel que canta los males se espanta, dice el dicho, ¿no? Entonces, si nosotros cantamos, ¿no?, el santo nombre de Dios, todo lo que es malo de nuestra vida se aleja y todo lo que es bueno está con nosotros. Ese es el efecto del canto. Porque ese canto proviene del estrato espiritual, ¿no? En las escrituras védicas se dice Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Entonces este canto del santo nombre de Dios viene directamente de Goloka Vrindavan, del mundo espiritual, fue traído por Dios. Entonces ese santo nombre tiene un efecto permanente en aquella persona que lo canta y puede hacer que uno recuerde constante y permanentemente a Krishna en todo momento. Entonces acá Prabhupada, en la primera parte del significado de este texto que leímos, dice que todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Entonces Prabhupada dice que esta palabra Smaranam, recordando, es muy importante, ¿no? Recordar a Krishna no es así una cosa fácil, especialmente en el momento de emergencia. ¿Cuál es el momento más grande de emergencia que tenemos en nuestra vida? Es la muerte, ¿no? Porque se dice, como dice el dicho, lo único seguro es la muerte.
Entonces, así como estamos naciendo, es seguro que todos en algún momento vamos a dejar de permanecer en este cuerpo. Y Krishna en el Bhagavad Gita, en otras partes, va a explicar en el capítulo 2 que el alma en el momento de la muerte pasa hacia otro cuerpo. Y una persona sensata no se confunde con ese cambio. Entonces el devoto siempre es salvado por Krishna, por Dios, ¿no? Somos salvados por Krishna si nosotros practicamos a lo largo de la vida ese recuerdo constante, ¿no? Esa conexión espiritual constante. Eso es una práctica así, es una práctica que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida. No es así un ajuste de 5 minutos antes de cuando uno ya está enfermo, postrado, así. Sino que esa es una práctica que tenemos que hacer diaria, minuto a minuto y continuamente a lo largo de nuestra vida para poder recordar a Krishna al final de la vida. Entonces acá se recomienda que lo más importante para recordar a Krishna y esencial es el canto del santo nombre de Dios. Alguna persona puede pensar que bueno, esos son nombres de la India, es así, ¿por qué tengo que cantar un nombre de un dios de la India? Entonces Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada dicen que si no quiere cantar el nombre de Krishna, cante cualquier nombre que sea fidedigno de Dios, pero cante. ¿No? Cantar es muy, muy importante. Porque cantar es así lo que va a purificar y transformar el corazón, ¿no? De una forma permanente y continua. Entonces, a lo largo de los Shastras se explica, hay muchas historias de devotos que fueron salvados por recordar a Krishna. ¿Cómo recordaron a Krishna? Por la práctica constante y continua. Entonces, la historia más, ya que estamos hablando del señor Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu tenía un devoto muy, muy, muy querido que se llama Haridas Thakur. Haridas Thakur. Entonces, Haridas Thakur pasó así, los devotos practicantes ya conocen la historia, pero voy a resumir en breve tiempo. Haridas Thakur era así musulmán, entonces él se abocó a la práctica de cantar el santo nombre de Krishna, que es contrario, los musulmanes no aceptan, ¿no? Krishna como Dios. Entonces Haridas Thakur está cantando el santo nombre de Krishna y debido a eso él fue azotado, ¿no? Fue atado con cadenas y azotado por 22 mercados, se explica. Así como Jesucristo fue puesto así con la corona de espinas por también otras personalidades. Entonces Haridas Thakur sufrió así azotes hasta la muerte. Haridas Thakur, claro que es un devoto tan consciente de Krishna y tan elevado que se salvó de todo eso. Entonces un día el señor Chaitanya estaba en una revelación divina. Chaitanya Mahaprabhu, Dios, estaba dando bendiciones para todos, estaba sentado en un asiento como estoy yo ahora. Y él estaba llamando así a sus diferentes devotos y les estaba dando diferentes bendiciones. Entonces llamó a Haridas Thakur y le dijo que Haridas, pídeme cualquier bendición que tú quieras. Haridas Thakur, un devoto así, no tiene mucho que pedir, porque ya tiene a Dios en su corazón. Entonces el señor Chaitanya le ha dicho a Haridas que la única razón por la que yo aceleré mi descenso es por ver tu sufrimiento, Haridas Thakur. Imagínese cuánto el Señor Supremo adora y quiere a sus devotos, especialmente aquel devoto que practica, aquel devoto que está en comunión continua con Dios.
Chaitanya Mahaprabhu aceleró su descenso a este mundo por el sufrimiento de su devoto, de Haridas Thakur. Cuando el señor Chaitanya vio que lo estaban azotando en 22 mercados, y Haridas Thakur no estaba así maldiciendo a las personas que lo azotaban. Haridas Thakur estaba perdonándolos, ¿no? A tal punto que los verdugos, así las personas que lo estaban azotando, le dijeron que te tenemos que matar porque esa es la orden del rey, si tú no te mueres el rey nos va a matar a nosotros. Entonces Haridas Thakur dijo que yo no quiero verlos sufrir a ustedes, entonces me voy a morir. Y él entró en trance y cayó, aparentemente muerto. Pero no estaba muerto. Después sigue la historia. Entonces Haridas Thakur, cuando estaba en esa comunión con Chaitanya Mahaprabhu, que él estaba dando bendiciones, el señor Chaitanya le dijo que yo descendí por ver, ¿no? Yo estaba dispuesto a matar a las personas que te estaban azotando, pero mi disco Sudarshana se volvió impotente al ver que tú los estabas perdonando. Entonces el señor Chaitanya le dijo que al ver que tú estabas sufriendo tanto y que no podía hacer nada porque tú estabas perdonando a esas personas, yo mismo cubrí tu espalda con mi propia espalda. Entonces el señor Chaitanya levantó su camisa o la tela que llevara puesta y le mostró los azotes en su propio cuerpo. Entonces Haridas Thakur cayó inconsciente en éxtasis al ver eso, ¿no? Como Haridas fue protegido completamente por el Señor. Entonces se explica en diferentes partes en el Srimad Bhagavatam, en otras escrituras, cómo los devotos son salvados continuamente por recordar a Dios, a Krishna. Tenemos la historia de Duryodhana y Dushashan. Ellos intentaron desnudar a Draupadi en la asamblea viciosa de los Kurus, ¿no? Esa es una larga historia del Mahabharata. Draupadi era una gran devota de Krishna, ¿no? Una devota pura, excelsa. Y estas personalidades así estaban quitándole todo el sari, ¿no? Toda la tela de su cuerpo. Y ella simplemente no tenía así más que hacer, entonces alzó sus brazos y se rindió a Krishna, ¿no? Y Krishna es muy así misericordioso con sus devotos y le está dando más y más y más tela para cubrir así la castidad de Draupadi, ¿no? Ella, por recordar a Krishna, ella fue salvada. Tenemos la historia de Parvati. Parvati fue así, se dice en las historias del Ramayana, que fue rodeada por tantas pisachas. Pisachas significa brujas que querían devorarla. Y ella, por recordar al Señor Supremo, fue salvada. Tenemos la historia predilecta de Prahlad Maharaj en el 7º canto de Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj estaba en una condición así tan indefensa. ¿Sí? Prahlad Maharaj era un niñito de 5 años y su padre lo estaba torturando completamente, de todo tipo de formas inimaginables, ¿no? Estaba tirándole aceite hirviendo, estaba poniéndolo debajo de patas de elefantes, estaba tirándolo de una montaña, estaba haciendo tantas cosas, envenenando a su hijo. Y él, por recordar constantemente al Señor Supremo, él fue salvado. Tenemos la historia de los 5 Pándavas, que en un momento, por algún arreglo de la providencia, Durvasa Rishi llegó con 100.000 discípulos a almorzar a casa. Imagínense que llega un gurú a su casa con 100.000 discípulos y ustedes ya terminaron de comer y no tienen más nada que ofrecer. Van a entrar un poquito en ansiedad. Entonces ellos solo tenían a Krishna, llamaron a Krishna. Krishna estaba ahí. Krishna le dijo: no se preocupen. Él agarró
un pedacillo de verdura que quedaba en la olla, en la pileta, y comió eso. Y Durvasa Rishi tuvo que irse porque estaba completamente satisfecho. Luego, él fue salvado junto con toda su familia de la ira de Durvasa Rishi. Después tenemos la historia de Ayamil, ¿no? Ayamil, al final de la vida, está muy apegado a su esposa, a sus hijos, y llevó una vida tan pecaminosa así, que Yamaraj ya no le quedaba lugar en el cuaderno de anotamiento de los pecados que había cometido Ayamil. Ya no sabía que todos los infiernos así le iban a quedar chicos. Pero Ayamil, al final de su vida, estaba viendo a su pequeño hijo, muy chiquito, Narayan, y él vio que unas personas así, de rasgos muy feos, están viniendo a buscarlo, ¿no? Al final de su vida, y él estaba gritando, Narayan, ¿no? Y por gritar el nombre de su hijo, se le vino el recuerdo a su mente de Dios, de Narayan. Su mente se volvió estable. Y finalmente tenemos la historia del Señor Jesucristo, que esa no pertenece a los Vedas, pero está en las historias bíblicas. Jesucristo fue salvo por el Señor Supremo también. Y así como Haridas Thakur está orando por las personas que lo están castigando, Jesucristo también está orando de la misma forma, ¿no? Por favor, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Esa es así la condición de un Vaishnava. Entonces acá en la parte media y final del significado, Srila Prabhupada está diciendo que a un devoto se le van a presentar muchas dificultades a medida que canta el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, acá Prabhupada cita Taror y Vaya Vishnuna, que uno debe volverse tan tolerante como un árbol. Esa es la instrucción del Señor Chaitanya Mahaprabhu. A medida que nosotros avanzamos en nuestro camino espiritual, debemos volvernos muy tolerantes, debemos y vamos a volvernos muy tolerantes por las circunstancias de la vida, porque ese es el efecto de cantar. Uno de los efectos de cantar es que vamos a desarrollar mucha tolerancia, mucha compasión, y también el efecto de cantar es que vamos a recordar constantemente al Señor Supremo, como acá Prabhupada dice. Entonces, al final de la vida podemos obtener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. Entonces, ese beneficio no es algo automático, ese beneficio debe ser practicado diariamente, constantemente, siempre. Algo muy importante es que un devoto de Krishna, así es la persona más querida por Dios. Jesucristo era muy querido por Dios, Haridas Thakur y todas las personalidades que nombramos en estas pequeñas historias, eran personas tan queridas de Dios, porque ellos amaban a Dios. Entonces, ¿cómo Dios no los iba a amar a ellos? Dios de hecho ama a todos nosotros, a todas las entidades vivientes, ¿no? Pero especialmente tiene inclinación por aquellos que son devotos de Dios. Entonces, una persona, se explica en las Shastras, que una persona que así juzga a un Vaishnava por casta, por raza o por nacionalidad, por hacerlo va a sufrir las punzadas de nacimientos en especies bajas de vida. Y Chaitanya Mahaprabhu dice que aquel que ofende y critica a mis devotos, él va a recibir los pecados. Tenemos la historia de Chaitanya Mahaprabhu cuando
liberó a estos dos pecadores, Yagai y Madai, los abrazó. Se dice, abrazó a Yagai y Madai, que eran las personas más pecaminosas de la era de Kali Yuga, al comienzo. Ahora Prabhupada dice que está lleno de Yagai y Madai. Pero en esa época había solo un Yagai y un Madai. Chaitanya Mahaprabhu los liberó. Cuando Chaitanya Mahaprabhu abrazó a Yagai, sabemos que el cuerpo de Mahaprabhu es dorado y por un momento se transformó en negro debido a los pecados que fueron traspasados del cuerpo de Yagai y Madai al cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el cuerpo de Mahaprabhu quedó negro por los pecados de estas dos personalidades. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, hagan kirtan, para que cambie de color, vuelva a la normalidad. Entonces los devotos comenzaron a hacer kirtan y el cuerpo de Mahaprabhu empezó a tomar de vuelta su color dorado. Y él dijo que todo el pecado que ahora ha salido de mi cuerpo va a ir a parar a las personas que son críticos y blasfemos de mis devotos. Así que imagínense cuánto ama a sus devotos el Señor Supremo. Ama tanto a los devotos que está dispuesto a tragar fuego, se dice en el Chaitanya Bhagavata, por el bien de sus devotos. Entonces, la idea que tenemos que llevar hoy de este verso es que nosotros tenemos que, los que ya estamos practicando la conciencia de Krishna, tenemos que profundizar mucho nuestra práctica para poder cada vez más estar en contacto con Krishna, con Dios, con lo espiritual, y que cada vez sea más largo nuestro contacto con Dios y menos contacto con Maya, con la energía ilusoria. Para los que no están practicando o nunca practicaron, es un buen comienzo para comenzar a practicar, porque esa práctica va a hacer que la persona reviva así su corazón, su contacto con Dios, ¿no? Especialmente a través del canto del santo nombre de Dios. Y para los que están a media práctica, es un buen comienzo para ponerse las pilas y practicar más, ¿no? Entonces, este Smaranam, este texto habla especialmente de Smaranam. Este recordar viene debido a una práctica, ¿no? Tenemos que, ese es un punto muy relevante, muy importante. Esta práctica no es algo así ordinario o algo que sucede de la noche a la mañana, sino que eso es a través de las etapas de la vida, ¿no? Entonces al comienzo citamos el capítulo 18, 66, que Krishna dice que abandona todo. Entonces eso significa, es muy importante el desapego a lo largo de la vida. Tenemos que irnos desapegando, no irnos generando nuevos apegos, sino que tenemos que dejar los apegos y generar apegos espirituales en nuestra vida. Eso es muy importante. Porque si nosotros no generamos apegos espirituales, vamos a generar apegos materiales. Algún apego tenemos que generar, sí o sí. Si no es espiritual, va a ser material. Entonces, las Shastras nos recomiendan, nos aconsejan que generemos apegos espirituales, samskaras, así impresiones espirituales en nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces la impresión espiritual va a quedar bien sellada en nuestro corazón si nosotros diariamente cantamos el santo nombre de Dios, especialmente este Mahamantra Hare Krishna. Ese mantra encierra todos los mantras, todas las oraciones, todos los sacrificios védicos. Todo lo que ustedes escucharon o no escucharon o están por escuchar está dentro del Mahamantra Hare Krishna. Entonces están todos invitados para cantar este mantra. Los que no están cantando, comenzar a cantarlo o comenzar a cantar cualquier nombre fidedigno de Dios. Y de esa forma poder, como acá Prabhupada dice, obtener beneficio espiritual completo en nuestra vida
y así hacer de su vida un éxito rotundo y completo. Jai, toda la gloria a Srila Prabhupada aquí, Jai. Entonces vamos a dejar ahí un espacio para, si los devotos tienen alguna pregunta o comentarios o quieren agregar algo, son bienvenidos. Sí, sin problema. Y la verdad que hay una paz acá que no la encuentro en ningún lado. ¿Cuál es su nombre? Pablo. Pablo, bienvenido, muchas gracias. No, quería hacer un comentario, gracias por hacer. George Harrison, que escribió letras muy lindas, él en un momento dijo: qué tontería escribir canciones. ¿Qué puedo escribir yo si está todo escrito en el mantra, en estas oraciones? Y estos santos en la India dedican su vida a cantar día y noche. No sé qué sentido tiene lo que yo hago, ¿no? Y aún así podemos a veces escuchar canciones que son como dedicadas a Dios. Y el comentario va con una pregunta de cómo se relaciona la oración, que quizás es algo personal, con el canto del mantra para poder desarrollar un sentimiento cuando cantamos. Muchas gracias. Entonces, todas las oraciones y canciones son todos reflejos en realidad del Mahamantra Hare Krishna. Entonces hay muchas oraciones selectas dentro de las escrituras, que todas esas oraciones en realidad son una ayuda para que nosotros podamos enfocarnos en el canto del mantra. Entonces todas esas oraciones que escribieron diferentes acharyas, diferentes maestros, son simplemente para que nosotros nos enfoquemos, ¿no? Para que nosotros profundicemos en el canto del mantra, también para que nosotros nos convenzamos de la importancia de cantar. Entonces, por un lado está la oración del Mahamantra, que está todo contenido. Entonces en el Mahamantra nosotros, en realidad debe ser nuestra principal oración, pero también se recomienda así la oración con nuestras propias palabras a Dios. Eso es algo muy íntimo, hablar con Dios, ¿no? Pero también estamos hablando con Dios a través del Mahamantra. Entonces las dos cosas pueden ser hechas, eso es muy importante. Así. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí. Yo hace mucho que no estoy cantando mis rondas, pero cuando me voy a dormir agradezco, mando bendiciones, pido fuerza, me visualizo con luz. ¿Eso está bien? Eso está muy bien que haga eso, pero no deje de cantar tampoco, aunque sea una ronda por día, ¿no? Porque eso va a ayudarlo mucho a incrementar lo otro también. Bueno, Hare Krishna. Prabhu Muktina, ¿quiere comentar algo? ¿Quieres que diga algo? Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué opinas vos, Prabhu? Sí. El género de la declaración de amor, musicalmente, hay muchas canciones que son una enorme declaración de amor que podría ser enfocado a Dios. Generalmente los autores lo enfocan con una muchacha o un muchacho, pero hay veces que la letra no es tan explícita y podría ser enfocada a Dios, como muchas de las canciones de George Harrison. ¡Ay, qué linda canción de amor! Pero sabemos a quién le está dedicando esa canción. Entonces, usar ese tipo de canciones o música como para inspirarse es beneficioso también, o no hace falta usar el caminazo o algo así. Como hablamos ahí sobre Gaura Lila, todo lo que ayude a llevarnos así a recordar a Dios es siempre bueno, ¿no? Especialmente en una etapa así, un principiante, una persona que recién comienza.
De hecho, muchas personas, ¿cuántas personas se volvieron devotos, ¿no? Escuchando a George Harrison, por ejemplo, ¿no? Por simplemente escuchar algo que ellos pensaban que está ocultamente, ¿no? Esa canción está hecha para Dios. Entonces, en un principio sí, es bueno eso, pero un devoto, ya alguien que tiene profundidad y sabe que el Mahamantra es todo, el comienzo, el principio, el medio y el fin, entonces eso ya como no es necesario. Pero bueno, por eso Prabhupada alentó, por ejemplo, a George Harrison a hacer todas esas canciones, porque eso hizo que tantas personas se conectaran con Krishna, con Dios. Entonces en un comienzo es bueno y después no es necesario. Hare Krishna. Una sola pregunta más, sí. Hare Krishna. ¿Cuál es tu nombre? Alexis. ¿Me podría explicar si realmente viene al grano, leerlo, estudiarlo, Sí, muy importante. Eso es para hacer una clase entera, ¿no? De un solo verso de Shikshastra. Entonces el primer verso es Chaito Darpanamarjanam. Y ese verso habla especialmente de la importancia del canto y cómo va a afectar en nuestra propia vida, ¿no? Cómo el canto limpia el espejo del corazón. Entonces sí, sin duda alguna, porque hablamos hoy de Chaitanya Mahaprabhu y esos fueron los 8 versos que dejó Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, para aquellos que quieren profundizar más en el canto del Santo Nombre, muy importante leer el Shikshastra también. Sí, Hare Krishna. Las personas nuevas, ¿alguno tiene una pregunta? Las personas que vinieron de primera vez. No. Okay. Entonces, vamos a parar por aquí, porque ya estamos sobre la hora. Quédense sentados, por favor, porque la madre va a dar algunos anuncios y después vamos a cantar Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada aquí. Hare Krishna, algunos anuncios importantes que tenemos para el día de hoy. Entonces,